¿Qué tal? Bienvenidos a Hijos de Maíz, el podcast. Soy Holcán y hoy tenemos a un invitado especial, Fernando Morales. Tiene un cierre de pensum en arqueología y ya está trabajando en su tesis para poder terminar la carrera. ¿Qué onda? ¿Cómo andás, Fernando? Bien, tranquilo. ¿Cómo te trata la vida? Gracias por decirme. Mira, Sí, fíjate, la verdad que siempre es bueno tener gente que esté pues metida en el ruedo de la arqueología y con el tema de Hijos de Maíz y las canciones que se vienen. Pues realmente es importante para nosotros tener aquí gente que pues haya estudiado, realmente haya dedicado parte de su vida a este tema tan importante como la arqueología. Y pues el tema de hoy es bien interesante, vamos a hablar de Ishmucané, esa canción que pues has escuchado, ¿verdad? Que habla sobre pues la creación. Entonces quiero comenzar con una pregunta bastante interesante que va a aplicar un poquito ahí a tu lado artístico. Cuando leíste Popol Vuh por primera vez y comienza la frase, va, todo estaba en suspenso. No sé, quiero que te imagines cómo era ese suspenso. No sé, explícame cómo crees que era ese suspenso, o sea, todo estaba vacío, nada existía. yo creo que las comparaciones muchas veces son odiosas, pero si lo comparas con la Biblia, inicia casi de la misma forma, pero tiene una razón, un origen, el silencio. El hecho de que no haya nada representa también el silencio. Sí. Entonces, lo primero que te imaginas, o por lo menos lo primero que a mí se me viene a la mente es un terreno inmenso, grande, sin nada. Por ejemplo, que estés en el desierto caminando, pero un terreno así normal. O que mires, estés en una isla parado en un lugar y que estés rodeado de agua, una infinidad de nada, ¿verdad? Esas son las imágenes que a mí se me vienen a la mente y creo que no sé, la verdad que no podemos comprobar, ¿verdad? Cómo querían ellos o por qué o a qué se referían con eso del suspenso y todo estaba detenido y así. Pero estoy seguro que lo que sí querían representar era un lugar con silencio, vacío, ni nada, en donde empezó la creación, ya con 4D, ya con dioses establecidos, ¿verdad? Claro, sí, no es que no hubiera nada, Exacto, exacto. pero porque Esa- no dicen todos, no había nada y de la nada creó nada, o sea, todo estaba en suspenso, exacto, pero ya existían, exacto. ¿qué sería TPU y Gucumatz? Por eso es una comparación muy. Por eso te digo, es una comparación como que odiosa, pero para poder comprender y todo, ¿verdad? Claro, tiene sus limitantes, como decís, ¿verdad? Está en suspenso, mientras que el otro dice no había nada y así, ¿verdad? Pero parten de lo mismo y quieren como que mostrar lo mismo, ¿verdad? Sí, y eso es bien interesante cómo realmente las culturas, y en este caso la cultura maya, también entendió que en un punto de la Tierra no había nada, no había movimiento, no existía nada, porque definitivamente desde la ciencia podríamos ya comprobar que realmente en un punto dado de la Tierra no se movían las cosas, porque hasta la misma Tierra puede haber estado estática, porque todavía no existía el movimiento de parte del Sol y todo el proceso, pues, que ya sabemos de la parte científica de cómo funcionó. Pero otra cosa bien interesante que también quería preguntarte, ¿verdad? Fíjate que, pues, de lo que hemos leído, también de lo que dice un poco la canción, que es que estaba TPU y Wukumats y empezaron, pero, o sea, ya había un poco de movilidad, ya había animales y empezaron a quedar los primeros hombres. Ujú. Ahora, ¿por qué crees que esos primeros hombres nos dicen que crearon unos hombres antes de los hombres que al final vamos a hablar? Pero ¿por qué crearon esos hombres? Ajá, sí, porque fallaron. Eso es muy interesante porque lo cuentan, pues podrían saltarse. Eso da a muchas interpretaciones y hay muchos lingüistas y muchos antropólogos o investigadores que se dedican a fuentes históricas, ¿verdad? O sea, su trabajo principal es trabajar con fuentes históricas, ya sean estas coloniales o republicanas actuales, ¿verdad? No hay problema. Siempre se dedican a hacer eso, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo una persona que voy a mencionar. En el círculo arqueológico tal vez no es muy querido, pero hace sus investigaciones y es Ruth Van Akkeren. Ruth Van Akkeren es holandés, vive, no sé si todavía está viviendo en los alrededores del lago, pero él se dedica mucho en los textos, en todos los textos. Él basa sus investigaciones en todos los textos, ¿verdad? Entonces, em, me parece muy interesante, por ejemplo, el hecho de que, permíteme, Dale, dale.
Me parece muy interesante justo el hecho ese de las interpretaciones y todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me preguntas por qué pudieron haber fallado al inicio. La primera vez que yo leí el Popol Vuh, bueno, ni siquiera estaba en la universidad, y yo creo que uno baja en el colegio, justamente en bachito, o sea, exacto, obligado. Y tal vez como que no comprendes, pero ahí tenés tu librito. Ya después cuando yo me surgió el interés por estudiar arqueología, lo lees ya con otro enfoque, ¿verdad? Ah, Ya con otra visión, ¿verdad? Yo siento que si bien es como, no sé si tal vez sea una explicación, pero los primeros hombres que salieron mal, ¿verdad? Y que mandaron a destruir y todo porque no les obedecían y todo, de ahí surge el mono araña. Y lo generalizan mucho el mono, pero la traducción original, ¿verdad? Es el mono araña. Se refieren al mono araña, ¿verdad? Muchas traducciones que vas a ver de libros y todo, y está bien, le quitan como que, bueno, el mono lo centralizan más, pero créeme que el mono araña también tiene su especialidad de ser mono araña, porque hay nombres diferentes para llamar a un mono normal, a un aullador se podría decir, y para llamar a un mono araña, los nombres son diferentes, ¿verdad? Tanto en quiché, en cachiquel y todo, ¿verdad? Entonces, yo siento que explican primero una cosa, ¿verdad? No se jactan de perfección, o sea, los dioses no son perfectos. no son perfectos. Eso está clarísimo. Y cuando hablemos del inframundo también te voy a comentar un poco acerca del inframundo también. No son perfectos, cometieron fallos, ¿verdad? Y lo aceptan, lo reconocen y todo, ¿verdad? Y esos fallos después terminan creando al humano actual hecho de maíz blanco, amarillo y agua, ¿verdad? Entonces, es también una explicación para poder decir el hombre de maíz. Sí, porque digamos comenzaron con los hombres de palo, hicieron también a los hombres del... Los de aro, de cabal, y que fueron a los de palo, fueron los que no les obedecían. Pues, realmente solo caminaban sin rumbo, o sea, estaban como Ajá. perdidos, que también es una forma de decir, de llamarnos la atención como humanos, ¿no crees? Sí, y también puede ser que ellos también estén representando a gente que no les obedece o que los ignora. Ah, ok. Eso también puede estar representando, ¿verdad? Gente que está vagando y que están, ellos dicen vagando o sea, caminando así sin rumbo y todo, ¿verdad? Y no les obedecían y todo. Puede ser que los estén ignorando, tal vez no eran tontos, ignorantes, ni nada, sino que los ignoran. Entonces también te está dando a entender, ¿verdad? La cuestión de cómo todo está establecido desde los dioses y todo, porque en el Popol Vuh podemos hablar de los personajes y todo, pero los dioses creadores y formadores siempre van a estar aquí, ¿verdad? Siempre, siempre, son como que... Pues hay una jerarquía. Sí, hay una jerarquía, ¿verdad? Y no creas también los dioses del inframundo, ¿verdad? Que mencionan en el Popol Vuh justamente, ¿verdad? Sí, al final entonces, es un complejo de dioses bastante interesante y bastante amplio que vamos a tener aquí varios podcasts. Ahí van a ver la información que va a ir surgiendo de las canciones que van a ir saliendo. Y es bien interesante cómo llega a ese punto. La otra parte que también bien interesante es cómo ponen a la mujer como la creadora de los hombres de maíz en cuanto a la abuela Ishmucané. Pero también hay un personaje muy importante que es Ishkik. Ah, Ishkik representa el personaje, y vamos a hablar de los dos, pero te voy a mencionar primero Ishkik. Ishkik es importante porque ella era hija de Kuchumakik, que era uno de los señores del inframundo, que fue el que le cortó la cabeza a Juncunajú. Jungunapum. Le cortó la cabeza, que creció en el árbol y que eso sí no dan razón, pero explican que empezó a florecer esa árbol. Ella se acercó porque dijo, "Ala, qué bonito está floreciendo el árbol, me acerco y ¡tup! Le escupe". Esa también es otra cosa. La época y el contexto no te deja decir, ellos copularon. Tuvieron, no, por eso es pero no, por eso no, yo te lo digo porque es así, por eso te lo represento cada vez. Por eso te representan y le escupió la mano. Ay, ella engendró a Jonajpú, a Ixpalaquec. Y eso es una historia interesante y fíjate que sí lo vamos a contar en un momento dado de una de las canciones que tenemos. Cómo llega a ese punto y cómo es ese, porque al final también hay un dios del maíz y hay otros temas, está Junampu y Xbalanque, que más adelante también vamos a tener una canción dedicada solo a ellos. Ya estoy dando spoiler, pero para que vayan interesándose en lo que viene después. Pero enfocarnos un poquito más en el sentido de la primera, de esa abuela moliendo el maíz, porque digamos, dice, hace 9 bebidas de maíz arás, creo que dice exactamente en el Fíjate final. que
Bueno, eso es parte del contexto de lo que representan y todo, y puede cambiar también. Por eso yo siempre recomiendo que lean varias versiones, ¿verdad? Ok. La de Allen Christensen es una excelente traducción. La de Sam Colop, un intelectual cachiquel que falleció en 2011, Ahí vamos a estar poniendo los links es una, para que lo vayan a investigar. es una traducción increíble, ¿verdad? Porque él la hizo fiel al cachiquel, al maya. Entonces, si lees la versión de Sam Colop, no sé si está en línea, la verdad no la he buscado, pero si lees la versión de Sam Colop, lo entendés como poéticamente, Ok. lo lees hasta como poéticamente, ¿verdad? Mientras que las otras traducciones lo ven como lo acomodan al español, ¿verdad? Claro, pero hay que entender el contexto de cómo está escrito. O sea, el Fósforo lo escribieron hasta que vinieron españoles. Sí. Antes no estaba escrito. ¿Cómo se transmitía esta información? Porque al final está bien interesante esto, cómo se transmitía la información de la creación. Fíjate que muchas de los libros, códices, dinteles y todo que tenían los más fueron quemados, la mayoría. Ok, o sea, sí había Les escrituras. permitieron, sí, totalmente, les permitían poder continuar con sus costumbres, pero tenían que aceptar a Cristo, tenían que convertirse. Por eso es bien interesante lo que te digo, lo que te comenté antes acerca de que le escupen en la mano. Puede ser que la traducción de la cambiaron, Harían, ajá, no permitían, no van a poner ahí, ay, ella se encontró al muchacho que le cortaron la cabeza y tuvieron relaciones y todo. No, ¿verdad? Entonces, creo que lo más adecuado para la persona, que por cierto, el que lo tradujo era un maya, pero aprendió español y aprendió a escribir, o sea, él fue quien lo tradujo. Entonces, ahí también se pierden algunas cositas. Por eso te digo, la versión de Sam Colop es interesante porque él fue a las fuentes al fuente, ¿verdad? Al Popol Vuh original, el que está escrito y todo, ¿verdad? Y empezó a comparar, empezó a hacer muchas comparaciones y se basó mucho en su idioma. Entonces, por eso es importante, es bueno ver todas, es bueno leer todas, ¿verdad? Yo creo que todos leímos la de Adrián Recinos, pues. Sí, Todos leímos la de, y yo la tengo todavía, pero tengo de Adrián Recinos y la de Christensen, que te digo que también la recomiendo porque lo aprendí ahí, va, en la universidad. Lo que me mencionabas antes acerca de la Muelish Mukane, bueno, la Muelish Mukane, ¿qué representa? La mayoría de representaciones mayas, que bueno que tenés aquí el círculo, por ejemplo, ¿verdad? Y este también representa un axis mundi. Eso está excelente, cabal. La mayoría de cuestiones mayas todo es cíclico. No hay lineal. Nada lineal como nosotros vemos el tiempo y todo, para ellos es cíclico. Son importantes los catunes que te mencionaba antes acerca del Chilambalam y todo, que dicen que desafíos, guerras, catástrofes y cosas que van a pasar cada cierto determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, la abuela Ishmucané representa la tierra fértil, ¿verdad? O sea, porque es la que sabe cómo manejar el maíz. Si te das cuenta, ella siempre es la que está cuidando la milpa. sí, y hasta dice que ya molió el maíz. Exacto, ella es la que enseña, ella es la que cuida, enseña y maneja el maíz. Entonces su personaje es la sabiduría de la edad Ok, y es la tierra fértil. Ella está representando la tierra fértil, en donde cae la semilla de maíz y crece. correcto. Eso es lo que representa Ishmucané. ¿Y tiene algún sentido, o crees que tiene algún sentido que sea hombre, mujer, o por qué la representación? Me imagino que es por el hecho de que la mujer da vida, pues. Exacto, es porque la mujer da vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos ejemplos en donde se mencionan de rituales, más en la epigrafía, ahí te hablo no es mi campo, pero Bueno, sí, para entender un poquito de la gente que no esté tan en contexto, ¿qué es epigrafía? la epigrafía es la lectura de la escritura antigua, Ok, sea cual sea, la que te dice epigrafía maya, epigrafía egipcia, y la que sea. Entonces, la epigrafía maya se basa en todo lo que ves en las estelas, en lo que queda registrado en algunos lugares donde algunos morales. lisos que queden así algo, ¿verdad? Pero más que todo en estelas y todo, que siempre empiezan con una cuenta larga, ¿verdad? Con el glifo del Señor de la Noche y, bueno, que se le llama el glifo del Señor de la Noche, perdón, el glifo inicial, el Gisi, que le llamamos en arqueología, siempre vas a ver en una estela un gran glifo al inicio, ¿verdad? Ese es el Gisi, ese es el Gisi marca y después viene una fecha en cuenta larga. Viene Catún, ¿no? Que son los ciclos que Exacto, vienen todas las fechas así como que 9 punto 17 punto y así, ¿verdad? Entonces va representado. todo eso era basado, me imagino, en el cielo. O Mira, así. muchas cosas estaban basadas siempre en el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, Venus y el Sol y la Luna son muy importantes.
Bueno, tal vez el Sol y la Luna lo entendemos, pero uno le dirá, ¿por qué Venus? Si vos, Ya si estás tan lejos, digamos, y no puedes ver el orbo normalmente. ok, pero si vos salís en la mañana y mirás cuando va amaneciendo, sí, pues es un cambio, siempre de puntito, es Venus saliendo antes del Sol. Y cuando también el Sol se va a ocultar, si alcanzás a ver y tenés toda la disposición, también Venus se está ocultando, perdón, Venus va detrás también, Detrás. ocultándose siempre, ¿verdad? Entonces, Venus siempre representaba el guardián y la guerra. Eso siempre lo tenía. Interesante porque también o sea, las culturas en general, también podemos hablar de culturas griegas y todo, siempre han tenido esto como importante, ¿no? Imagínate, es que imagínate, estás en el pasado, nosotros tenemos celular, tenemos todo, todo. Ahora imagínate en el pasado todo lo más, esa energía eléctrica y todo, es tu mente la que va creando. Por eso en el Popol Vuh, vos que ya lo leíste, te darás cuenta cómo inicia primero los intentos de la creación, cuando no había nada, cuando molestan a Cabra Khan, las 400 estrellas que suben al cielo y todo, y después cuando viene ya la historia de Junjunapú, Bukujunapú, cómo llegan sus hijos y todo, ¿verdad? Siempre es una cuestión, siempre te mencionan la naturaleza. Date cuenta, los temblores han existido siempre y los mencionan ahí. Los muchachos que suben a hacer estrellas, ¿verdad? Para hacer y todo, ¿verdad? Te explican por qué vos volteas a ver para arriba y mirás que hay estrellas. O sea, te lo explican. Pues mínimo, pues, porque hay una comida estrellas, pero creo que se va rápido con la nacheria, pues ver más estrellas que aquí, pues y es eso que no está tan... Si la vas al volcán o alguno de los volcanes. O al no Betén de noche. Exacto. Yo he estado en los sitios arqueológicos en los que yo he estado. ¿Sabes qué es lo mejor? Las Las noches. noches. Porque vas, te echas repelente. Claro, te harta los secos, te echas repelente y te vas con y créeme que todos los arqueólogos nos vamos y nos juntamos y nos ponemos en un lugar. A ver, porque miras las estrellas y miras el cielo como no lo vas a ver aquí, va. Entonces puedes contar hasta miras estrellas más fuertes, bueno, más lejanas, ¿verdad? Y otras más cercanas, ¿verdad? Y creíamos que en ese contexto había alguien que era que contaba esas historias, porque en todas las culturas siempre ha habido, que es un poquito lo que intenta hacer Holcán a la hora de Hijos de Maíz. Holcán se refiere a guerrero, pero también es el cuentacuentos, o sea, al final estamos intentando contar un cuento. Imagino que esto existía también La representación de la abuela Ishmukane no es en vano en el libro, o sea, es un personaje bien principal porque te representa mucho la sabiduría, o sea, te representa ahí el manejo del maíz, como claro. conoce y todo, pero aplica para todo lo demás. Luego que Maya dice que los dioses le dieron el maíz a la abuela. Los mayas veían a las personas ancianas como los guías y todo, por dos cosas. Primero, por la sabiduría que acumularon a través de los años. Y segundo, porque si llegabas a viejo, no era muy probable que llegaras a ver. Probable, entonces tienes dos razones ya, ¿verdad? O sea, si llegaste viejo es porque... Exacto, porque sí, exacto, dirían los mayas, oh, sí, él sí ya tiene 50 años, que eso ya para ellos es bastante, creo, era bastantísimo, creo que. Bueno, no tengo ahorita conocimiento, pero uno de los que vi de los gobernantes que murió más viejo era como 62 años, 63 años. Y creo que era, me lo mencionaron en el curso de iconografía porque decían, era el personaje más viejo que está registrado y que falleció de 62 años. Ya me imagino, tal vez a los 40 años ya la gente, por el estilo de vida, ¿verdad? Va, pero fíjate qué interesante, ¿va? Porque al final la gente no vivía tanto y aún así lograron transmitir tanta cosmovisión y cultura. No, hombre, bueno, cuando vinieron los españoles y quemaron todo, no, te hacen ver a los mayas como tontos, y no lo son. Lo que pasa es que les quemaron toda la información. ¿No crees? Ellos tenían libros, increíbles libros que quedan en los códices registrados. ¿Ya viste los códices? Mucha gente tenía códices, libros en sus casas, ¿verdad? Porque es lo que se menciona en los textos, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? Se los quemaron y les hacen que terminen con sus creencias y todo y les imponen, vienen y les imponen el catolicismo, ¿verdad? Claro. Entonces, es un poco complicado, ¿verdad? Si te quitan todos tus medios para poder reproducir y poder ¿Cómo vas a...? pasar eso, ¿cómo lo vas a poder pasar? Y aún así ellos lo transmitían, o sea, lo que has investigado, se juntaban, digamos, como ahora la gente se junta a escuchar la historia de güey, ¿no? No, no, en el contexto maya que yo recuerde, no. Pero sí En los rituales también así, ¿no? Es amigo así, ¿no? ajá, no, y también los mexicas y los aztecas, ponerle cuando llegaron los españoles a México y todo, ¿verdad? Cuando conquistaron Tenochtitlan.
todo ese, ajá, que conquistara todo eso, ¿verdad? Descubrieron algo. Ahí había, y mira cómo empieza esto, ¿verdad? Estratificación social. O sea, ahí habían clases sociales. Marx hubiera estado feliz de estar en eso, de tanto que habían los pobres no podían acceder, o los de clase baja, le llamaban así, no podían acceder a... Nobles también se dice, ¿no? Los nobles sí podían acceder a la educación en los Calmecac. Entonces todos esos conocimientos se les transmitían, pero era que de familias nobles o de gente noble a hijos de nobles y todo. Siempre había una estratificación social bien fuerte. Entonces, yo pienso que aunque no hay evidencia, lo mismo también pasó aquí con los mayas. Sí, pues. Por ejemplo, en Quiché, los quichés y los cachiqueles, rivales históricos de toda la vida, mano, de toda la vida. Y a pesar de que los cachiqueles los cachiqueles son bravos, los cachiqueles son bravos, ¿va? Ellos fueron el ejército élite de los quichés, pero cuando se les rebelaron y todo, ¿verdad? Entonces los quichés ya quisieron como que no, porque les quisieron que pagaran tributo. No me recuerdo si quisieron que pagaran, no estoy al tanto, no me recuerdo muy bien de eso. Si querían que pagaran tributo o les exigieron algo de más. Sí, pero, o sea, al final lo que analizamos con lo que estás contando es que era una sociedad bastante avanzada, pues, o sea, realmente, Y te la hacen creer que no, pero sí, o sea, si tenían estatus sociales, si tenían conflictos bélicos, si tenían, o sea, a veces, o sea, podemos definirlo como sociedad. ves conflictos bélicos, Claro. hay política ahí en eso, ¿verdad? Y si tiene las clases sociales. Y aún así, a pesar de ver todo eso, la historia como que sí se cuenta igual de la creación, ¿verdad? ¿No? O crees que hay otra historia de la creación que no hemos tenido acceso. No, fíjate que la verdad, por lo menos en el en lo que así ves ella siempre, sí, en lo que yo, aquí la arqueología en Guatemala, estudias en la San Carlos o en la del Valle, yo soy de la San Carlos, perdón, estudias en la San Carlos o en la del Valle, siempre es arqueología maya. O sea, no es como en otros lugares. Si vos estudias bueno, en México también te dan el contexto ahí, pero si vos estudias arqueología en Europa, te dan un contexto general y después buscas una especialización en arqueología romana, así o algo así, ¿verdad? Aquí no, entonces aquí todo es full maya, full arqueología maya, ¿va? Entonces, yo siento que la verdad no, fíjate, no. No es así como otro libro que intenta explicarlo de manera diferente. O sea, puede ser diferente Es que por eso, en palabras, exacto, y no, y por eso resalta mucho el Popol Vuh, que porque es el único que contextualiza todo bien. Y es que si te das cuenta las historias y todo eso, no te imaginas, yo siempre les digo a la gente cuando les hablo de los mayas, contextualicen todo, imagínense que estamos sentados en el monte, sentados, y está un abuelo contándoles, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, las pruebas de las casas en el Popol Vuh, cuando la pasan Junapuy, Xbalanque, a las pruebas de las casas, ¿verdad? Que pasan primero la casa de la luz, de la oscuridad, la casa del frío, de los jaguares y después de Camazots, donde le corta la cabeza al otro y la puede recuperar y todo, pero aquí está spoileando casi todo el disco, pero ahí vamos ya. lo siento, verdad, feo. Y ponerle todo ese contexto y todo eso, ¿verdad? Cómo se van dando todas las cosas. eh, no sé, me parece como que es muy, ay, no sé, pero Pues fíjate que un poquito lo que intenta hacer Hijos de Maíz es eso, o sea, empezar a contar esa historia a través de la música. exacto. Claro que no, pues hay que entender en el contexto que no es que sea historia lo que yo estoy contando como tal y muchas cosas que los que voy a contar también está lleno de fantasía, porque al final hay que estar ahí experimentar, ¿verdad? Yo no soy como los arqueólogos de línea dura. Habemos dos tipos, ¿verdad? Bueno, yo todavía no soy arqueólogo, pero habemos dos tipos de los que trabajamos en el campo de la arqueología. Claro, están los de línea dura, conservadores, ¿verdad? Que, uy, no, cómo malinterpretan la información y todo. Y yo soy de otra línea. Yo soy así, por ejemplo, si están hablando de los mayas, si están hablando de eso, ya leyeron el Popol Vuh, ya leyeron algo. Que le den su interpretación, pues no importa si mucha gente interpreta las cosas a su onda y todo. Lo bueno es que lo leyeron y que saben y todo. Y los que sabemos de la cuestión arqueológica y todo, sabemos que es una interpretación, no lo vamos a ver como el rigor científico, ¿verdad? Pero no es una tesis hecha canción. No, y no hay problema estar de mí, por eso le digo yo, ¿te recordás al amigo Steven? Le digo yo también, mano, me preguntó, yo le digo, dale, haz tus animaciones y todo, yo sé que cada quien ve su
su interpretación de cómo quiere hacer las cosas, las imágenes, cómo quiere decir el texto. Y no quiere decir que esté mal interpretando todo, ¿verdad? Porque ya lo leyó y todo y le gustó. Y Sí, porque fíjate que hasta los tiempos, digamos, los tiempos, en el Popol Vuh pareciera que todo pasa muy rápido, ajá. pero en realidad no necesariamente pasó rápido como Recordás que te parecía. conté que para mí y para muchos, el Popol Vuh estuvo escrito por dos personas. Correcto. Es que entendés muy bien cómo está dividido todo. Sí. Por ejemplo, la creación, las cuestiones de Junjunajpú, Bucunjunajpú y Junajpú y Xpalanque y todo es armado. Y después cómo te hablan de las linajes y todo, cómo amarran todo. Está bien. Pero si comparas textos y si los pones así, todo pareciera como que la primera parte de la creación la escribió una persona. Y a partir de donde cuentan las aventuras de Junjunajpú y Bucunjunajpú, es otra persona. Es que si le pusiera ponerle atención a eso, o hacer esa comparación. Y sí, son como que dos personas, no conecta. No conecta como que lo armado, que la misma persona lo hizo, ¿verdad? Claro que conecta en el contexto, pues lo que es y todo, y vas viendo, pero no, ¿verdad? Y eso lo descubrí con la versión de San Coloc. Tal vez con unas versiones, como te digo así, de ladinos, los que lo hacen la traducción, lo castellanizan mucho. Entonces, la versión de San Coloc. Pues ella ya ve también el sincretismo que se va mezclando también con las ideas de la sociedad de ese momento para lo escribieron. Entonces, Totalmente. Ahí dependía de que les autorizaran poder escribir eso. claro, y tal vez hay hasta versiones que se escribieron y que no autorizaron. Sí, o totalmente. Si no les daban permiso los sacerdotes, los frailes y todo, no, no. Claro, sí, es un contexto interesante, pero sí, la verdad que el tema de la creación, que es como inicia este disco, para mí fue el epicentro de hacer toda esta música que estamos haciendo ahora. Y es bien, bien interesante y bien bonito imaginarse cómo fue ese momento a partir de la selva, pues porque a veces uno se lo imagina en el contexto pues que te han enseñado occidental, no sé, en otras situaciones, en otros lugares, pero con los mayas no, los mayas fue en la selva, o sea, estaban metidos en medio de la selva. Yo me imagino cómo era esa época de oscuridad, antes de que llegara siquiera el fuego, imagínate cómo era todo ese momento, ¿ah? Volvamos nuevamente a las pruebas de lo de las casas del Popol Vuh. Ellos pasan la prueba de la casa del frío. Y justamente mencionan que también los muchachos que venían, porque eso te lo cuentan del origen, cuando vienen de Oriente y toman su linaje y se establecen todos los apellidos y todo, ¿verdad? Dicen que vinieron y estaban en un lugar muy frío y que lo soportaron y que pudieron pasar y todo. Ahora imaginémonos en el contexto de antes. Si no tenés una casa y hay frío, ¿qué haces? Y no hay fuego todavía, digamos. No, bien tenían el fuego. Ah, no, no, ellos no tuvieran fuego, sino que así en toda la creación, ¿va? O sea, Era horrible, ¿va? Ahora, ellos se basan mucho y hablan mucho acerca del frío, del frío, porque si no estás en un contexto, por ejemplo, frío, así como Quiché y todo, ¿no te imaginas Peter y no dices nunca vi Rinche, ajá, y Quiché es pues puro calor, en la costa estás en puro calor y todo, ¿verdad? Entonces, casi siempre como que el frío y está relacionado a lo que nosotros llamamos tierras altas en arqueología. Claro. Cuando hubo cambios en toda la arqueología, cuando hubo el Yato, cuando hubo todos los cambios en los periodos arqueológicos y todo, las tierras altas se mantuvieron estables. ¿Por qué? Tal vez porque vivían en montañas, crearon muchas de sus propias cosas y se apropiaron de muchas cosas, cerámica, lítica y todo, ¿verdad? Y ahí no hubo cambios tan drásticos, ¿verdad? Qué interesante, eso es muy Interesante. sí, al final el medio ambiente también nos modifica nuestra cultura, diría yo, porque digamos, estás en un lugar frío, tu cultura puede ser diferente a que estás en un lugar cálido y viceversa. Y fíjate que también una parte de lo que intentamos hablar también en la canción, que es bastante importante, es el perdón a la abuela de Shmukané. Y decimos perdón a la abuela de Shmukané por no cuidar la sierra, ¿va? Por no cuidar la tierra, por hacer la guerra. Que en ese contexto, imagino que los mayas tenían una forma muy especial de cuidar la tierra. Se explica, mira, se explica y se conoce mucho, por ejemplo, cuando hacen la quema y rosa, que dice la gente eso es dañino y todo. Dejemos de lado eso. Eso es algo milenario. Siempre lo hacían.
Siempre lo hacían en todos los lugares, ¿verdad? Y revitaliza el lugar. O sea, antes de que se pudra, se erosione y todo, mejoras esquema y rosa, esparcís cuestiones y todo, ¿verdad? Em, Sí, es un tema polémico, digamos. No, sí, sí, sí. En el contexto actual, pero antes no había nada más, pues, o sea, exacto. O sea, hay que pensar cómo lo hacían ellos en el pasado, cómo veían. había un ritual también, me imagino, antes. Desde la serie, no, definitivamente, porque todo lo relacionado con la tierra merecía un tipo de ritual, porque es el nacimiento y lo ves en todo. En iconografía hay algunas partes, no siempre, ¿verdad? Pero vos miras iconografía y, por ejemplo, perdón que agarre esto, ¿verdad? Dar. No tiene filo, tranquilo. Vos miras esto, por ejemplo, y aquí en la parte de abajo puede aparecer una representación de una cajita que tiene una boca como esto, pero abierta así para los lados. Como que estés viendo este lado aquí y este lado acá. Ese es el monstruo de la tierra. La gente dice, bueno, ¿y este quién es y todo? Pero está representado por los mayas en muchas cuestiones, el monstruo de la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo te explicas a un monstruo de la tierra? Puede ser alguien que te dé miedo, puede ser el respeto que le estés teniendo a la tierra, pues ahí ya interpretaciones y interpretaciones cabal, ¿verdad? Pero de que está, está. O sea, la tierra siempre es algo que valoran y que siempre tienen conectado, porque de ahí sale todo, el maíz. Ixmucané no sería Ixmucané si no hablamos del maíz y la sierra, y no, pues. Sí, y fíjate que en ese sentido es bien interesante la parte que hablamos del maíz y, y hubo algo que quiero contar, ¿verdad? Que yo cuando inicié el proyecto se llama Hijos de Maíz. Y fíjate que ya investigando más, porque yo sí tenía muy claro ese concepto y es más, hay bastantes empresas y lugares y podcasts y todo que se llaman Hijos del Maíz. Pero si te das cuenta, no somos hijos del maíz, sino que somos hijos de maíz, porque estamos hechos de maíz, pero no es que el maíz sea el que nos creó. Entonces, eso para mí fue como un wow, a cambiar todo lo que había en mi mente y entender que realmente no somos hijos del maíz como tal, pero sí somos hijos creados a partir del maíz, de maíz. Y eso de la creación, desde el punto de vista maya, en muchos textos, no todos, ¿verdad? Porque algunos, la mayoría de textos indígenas que te comenté, que así se llamaba la clase, ¿verdad? No me gusta ese nombre, de nadie, no me gusta textos indígenas. No, o sea, no, pero así se llama la clase, ¿verdad? Pero es un nombre feo, la verdad. También ahí, haciendo pausa, va, en zona 1 hay un lugar que se llama Instituto de Estudios Folclóricos e Interétnicos. O sea, tampoco hay nombres que no, ¿verdad? No parece, pero por ejemplo, en esta clase de textos indígenas, em, me parece muy, solo recordame qué era lo que me habías dicho, que me perdí ahorita un poquito. De los hijos de maíz. Ah, de los higos de maíz, perfecto. Siempre, cuando hablas de la creación, siempre lo relacionan con el maíz. En el Chilamanalam de Chumayel, que es otro libro también, maya yucateco, el siglo XVII, XVIII, que no habla específicamente acerca de la creación, pero sí empieza como que creamos, fuimos creados y todo, y ahí no te hablan de los hombres de barro, de los hombres de... Si no, ya realmente ya Directamente fuimos creados del maíz. del maíz. Y así hay como 3, 4 textos más. Cuando te pase el texto que te dije, ahí... Sí, pero yo creo que por ahí va la confusión con eso, fuimos creados del maíz. Ajá. Pero Las traducciones, por eso yo siempre le digo a la gente, busquen la de Adrián Recinos o la de Allen Christensen y busquen la de Sam Colop, porque ellos son ladinos y él es cachiquel, entonces comparen y vayan viendo, ¿verdad? De verdad, créeme, como te comenté a mí la de Sam Colop me abrió no, wow, es cierto, ¿verdad? Esto sí, ya hasta te motiva a buscar otras cosas, porque la otra es como que muy rígida su traducción, pa. sí, es muy interesante. Y fíjate que también quería decirte que tal vez podamos hablarle a nuestro público. ¿Y vos qué le dirías desde el contexto de este perdón, abuela Ishmucané? ¿Qué le dirías a la gente desde lo que has visto de la arqueología y de tu conexión con los mayas y el cuidado de la tierra? ¿Qué podríamos decirle a la gente que tenemos que hacer con esta tierra? Pues porque creo que ahora vivimos en un mundo tan digital que nos hemos desconectado bastante de lo natural. Yo pienso lo siguiente, ¿ok? Es una opinión personal, ¿verdad? Pienso lo siguiente. Nos hemos desconectado mucho los capitalinos y la gente que no vivimos en el interior, pero créeme que en el interior la gente defiende mucho la tierra y su territorio. La gente dice,
¿Por qué no permiten las minerías aquí que da progreso y todo, que esto, que hay países como Chile y México que tienen institucionalizada la minería y que se quedan con eso y todo, ¿verdad? Todo. Pero es que son contextos diferentes. Vos no puedes decirle a alguien quiché o cachiquel, chujo, tsutuí, lo que sea, Que van a hacer un gran... que van a hacer un gran hoyo en la tierra y que van a empezar a hacer esto y todo, ¿verdad? Y que les va a traer progreso. Porque quiera que no te van a hacer, el lugar te lo van a destruir, ¿verdad? Prácticamente. Contaminar. Van a contaminar, van a ver un montón de cosas. Entonces, siento que aquí en Guate, como tal vez no tenemos espacios así, ¿verdad? Así de tan para cuidar y todo, así de campo, pero en el interior, créame que la gente lo busca mucho. Lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente. ¿Cómo concientizas a la gente? No se puede hacer un plan de gobierno. Eso se tiene que hacer individualmente por municipalidades, pienso yo. Que cada municipalidad con sus alcaldías auxiliares, si es que funcionan así, ¿verdad? Con sus alcaldías auxiliares, informar a la gente. Por ejemplo, cuidar. ¿Sabes qué es lo más importante? Si querés cuidar la tierra o queremos cuidar la tierra, no tirar basura, pues. Cuidar el agua. Empezar por ahí, exacto, dos cosas básicas, no tirar basura, cuidar el agua. Ahí está. Pero mucha gente no le importa, la verdad, no le interesa. Créeme que no les interesa. Date cuenta, muchos lugares en donde miras gente, por ejemplo, no sé si por aquí por zona 11 se ponen, pero allá por la Atanasio, hay lugares donde los fines de semana ponen ceviches y todo. Sí, Y te das cuenta que a veces la gente se va a parquear, le da sus ceviche. ¿Y qué hacen? La bolsa de basura que tenían la sacan del carro y la dejan tirada y se van, o sea, porque no se lo llevan a su casa y limpian. Pequeñas cositas. sí, al final, como te decía, en el Popol Vuh, pues, y en la historia de la creación, en la canción, lo que queremos también es un poquito concientizar esa parte, ¿va? Por eso es el perdón a la abuela, por eso es, o sea, imagínate, no sé, o sea, al final es imagínate a tu abuela y que tu abuela venga a encontrar tu casa toda destruida, toda hecha polvo, y, o sea, por todo lo que has hecho el daño, ¿verdad? Y eso es también una parte que creo que es importante, que hay que retomar, que hay que empezar a cuidar lo que es nuestro, lo que es del mundo, lo que es de si vas a tener hijos, tus nietos y las próximas generaciones que vienen. Y también creo que por eso es importante este proyecto, no sé cómo lo miras vos, que contame un poquito qué te ha parecido Hijos de Maíz, porque creo que ya conoces un poco más el contexto y qué te parece lo que está Me más gusta cómo está armando todo. ¿ok? La música con la cuestión maya y exponerlo y socializar todo eso, eso es bueno, porque mucha gente o no le importa o no le interesa o no se toma el tiempo para hacerlo. Entonces, yo siento que no solo se está haciendo música, sino que también se está trabajando detrás, ¿verdad? Por ejemplo, investigando, leyendo, compartiendo y socializando información. Es como, me parece interesante y me parece también bueno que retomen todas las cuestiones así mayas, ¿verdad? Porque si no lo retomas y lo dejas así, con el tiempo se va a olvidar todo. Entonces siento que sí. Sí, fíjate que yo recibí un comentario de una persona y me pareció interesante. Me dijo, aprendí más de tu canción, de los mayas, que lo que me enseñaban en el colegio. ¿Va? Ah, no, casi no te Y digo. entonces sí fue así como, gracias, o sea, decir, le hice el disclaimer muy claro, mira, gracias. Mi intención no es educar, o sea, mi intención no es suplir la educación que puedas obtener y lo que puedas investigar y preguntarle a expertos, pero qué bueno que esta música, que esto que estoy haciendo, que estamos haciendo como hijos de maíz, está llegando a oídos de gente que tal vez nunca se había logrado, nunca se había interesado porque nadie le había explicado que es un mundo increíble, que tiene historias increíbles, que cuenta cuentos como nos cuentan cuentos los de Marvel, solo que simplemente porque no ha habido un cine que agarre así a los héroes mayas, porque Arrasa con Juez Balanque y creo que le ganan a todos a los de Marvel, a todos los héroes, porque ellos sí eran dioses, pues podían resucitar, ¿va? Yo quiero ver ahí resuciten a Iron Maiden. Otra cuestión, hablamos ahorita de la cosmogonía. Uf. Tal vez podemos tocar un poquito de la cosmovisión, porque se basa mucho en estos libros que te digo, el Popol Vuh y el Chilam. Tal vez para entender, como te digo, el contexto, qué es como visión y qué es como La cosmogonía, cosmogonía. la cosmogonía
es cómo interpretan ellos su realidad. Entonces, cómo están creando su mundo. El Popol Vuh, todos los libros, cómo ellos piensan. A partir de... Para ellos son muchos del maíz, para ellos son muchos del maíz, ¿verdad? Y no les puedes decir, ¿cómo van a estar hechos del maíz? Pero, o sea, si uno no lo vivió en su contexto, para ellos están hechos del maíz, ¿verdad? Entonces, su cosmogonía se basa en eso. Hechos del maíz, los dioses, el inframundo y todo. Bueno, y la cosmovisión es como los mayas interpretan eso y viven en su día a día. Ok. ¿Por qué se habla a veces de los tres niveles? El cielo, la tierra y el inframundo. ¿Por qué se habla de los tres? De la representación de la ceiba. En el Chilam Balam de Chumayel se habla justamente de eso, ¿verdad? Se representa la ceiba como un axis mundi. Las raíces están en el inframundo. Correcto. El tronco está creciendo, está en la realidad, siempre en tu realidad cotidiana. Y aquí está el plano astral, el inframundo, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, mencionan a veces los niveles del cielo y los niveles del inframundo. Los niveles del cielo son 13 y los del inframundo son 9. ¿En qué se basan eso? En el Chilam Balam de Chomayel hablan acerca de eso, ¿verdad? Hablan acerca de los niveles que hay y por eso es que alguna vez vas a ver alguna publicación o algo, en un momento te va a salir de gente que dice las 13 gradas para ascender y créeme que a veces se repite. Si no se repite, por ejemplo, tenés 13 gradas para ascender y si no tenés 26, 13 más 13, o tenés 13 es más 13 y la última es más grande, como dando a entender que no es grada. Entonces siempre el 13 es como que la cuestión y para el inframundo eran 9 niveles. Entonces todo eso lo agarraron o no lo agarraron, sino que está plasmado en el Chilamadén de Chumayel, lo maya yucateco. Si lo mezclas con el Popol Vuh, tenés todo, hechos de maíz, los niveles del inframundo, los niveles del cielo, tenés todo el contexto perfecto, ¿verdad? Para la cosmovisión de ellos. Wow. Esa sería la cosmovisión. Sé que la invitación es a escuchen la canción de Suncané y después métanse a investigar porque hay mucho que dice. Sí, digo, claro, la cosmovisión, con que vean la diferencia entre cosmovisión y cosmogonía, se va a Sí, eso ya le van a interesar. Sinceramente, sí lo debería, claro. Sí, qué interesante todo ese rollo. Y mira, para ir terminando, no sé, algún mensaje que quieras decirle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. No compren piezas mayas. Se van a ir presos, van a estar por tráfico ilícito y lo que ustedes crean inofensivo, por ejemplo, esto no es maya, pero hagamos de cuenta que te encontrás algo maya así todo y decís, ah, ya lo encontré en mi terreno, lo voy a vender y todo. No lo hagan. Lo que se encuentra debajo de la tierra es del Estado. Entonces, por más que sea tu terreno, es loco. Sí sería tuyo, pero es del Estado. Lo encontraste en tu terreno. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, quédatelo. El Estado no te va a decir nada, pues si lo vendes. Y son de 2 a 6 años de cárcel por eso. Entonces, yo lo que les digo es no trafiquen piezas, no vendan nada de piezas y no le regateen a la gente que vende sus artesanías. Eso sería. Qué buen mensaje ahí para todos los que hayan encontrado algo. Y pues es un tema realmente complicado. Tal vez algún día tendremos otro podcast porque a mí surge la pregunta que harán todos esos edificios gigantes que han estado haciendo en Guatemala y pues tienen que excavar bastante para abajo. No creo que no hayan encontrado nada. La próxima, si querés, hablamos porque mi tesis es de arqueología de rescate. Entonces, Eso te iba a preguntar porque ya estabas podemos contando de tu tesis y lo podemos organizar solo de eso y te puedo hablar de contextos de Guate y de Antigua, que es donde se hace arqueología de rescate. En otros lugares no vas a hacer arqueología de rescate, solo en Guate y Antigua se hace. o sea, sí hay mucha tela que cortar, dirían, ¿verdad? Ahí bastante, prepáralo bien y podemos hablar. De la arqueología y todo, y quiero que no, pues esto es lo importante de estos espacios también para mí como artista, que es entender otros contextos que tal vez yo no experimento porque mi día a día no está enfocado en, pues, en ser arqueólogo como tal y nada, sino que simplemente es una investigación para crear, pero sí, definitivamente hay mucha tela que cortar y vamos a seguir metiéndole, definitivamente vas a estar invitado para otro podcast. Créeme que se vienen canciones bien interesantes y temas que nos van a hacer abrir todavía más este contexto y poder explorar más sobre los mayas. Y yo también les diría, pues, eh, visitemos sitios arqueológicos, perdón, conozcamos más. Si estás en la capital, está Camino del Cuyú, si vivís en el interior,
Hay una cantidad de sitios, no todo tiene que ser pirámides gigantes, hay... Pueden también buscar, si no tienen algún amigo arqueólogo, algún colega, pueden buscar y alguien les recomienda así sitios. Créeme que hay sitios, aquí en Amatitlán hay sitios, está arqueológicos, está el Naranjo, está Monte Alto, creo que se llama uno también ahí en Amatitlán. Hay varios, se puede ver y todo, pero aquí estamos en tierras altas. Y estas son tierras altas. Nosotros estamos en tierras altas centrales, lo que arqueológicamente le llamamos. Si vamos a Huehuetenango, a Quiché, todos son tierras altas del norte. Así es como las establecemos. Y la parte de abajo es la costa. Y de ahí lo demás que viene para arriba, pues ya es la selva, tierras bajas. Esas ya son tierras bajas porque ya no hay montaña. Interesante, ¿verdad? Porque uno imagina bajas, imagina el mar, ¿va? Ajá, te imaginas el mar por lo mismo, pero fíjate que son contextos bien distintos porque la arqueología, la cerámica y todo en la costa es bien interesante. Hay un flujo como es comercio. Ahí encontrás una mezcla de cosas. Ahí sabe que se ha encontrado cosas de Teotihuacán. Hay ensarios tipo Teotihuacán, pero hechos aquí, que aquí se llaman tiquizate. Hay unos incensarios que vos los abrís o los mirás de frente y tienen una escena como que fuera un teatrito, ¿verdad? Es interesantes. Y aquí los empezaron a reproducir. Ya no era Teotihuacán, estaban inspirados en Teotihuacán. Bueno, en algún momento tuvieron contacto con... No, hubieron. Lo que pasa es que nosotros los arqueólogos le llamamos estilo tiquizate porque tiene algunas diferencias claves, algunas pequeñitas, pero de que esté inspirado en eso, está inspirado. Entonces, todo eso es por el flujo de comercio y todo lo que pasa ahí. Hasta para, mira, para la costa, da un episodio también para hablar de la... Sí, uy, creo que vas a tener que hacer varios episodios aquí que... Pero sí, definitivamente, como te digo, es algo pues, que agradezco la música también, agradezco la inspiración que me ha llevado a poder estar aquí hoy. Y esperen ahí, vean el cuento que les creamos con mucho cariño para todos, para que puedan entender un poquito más de la creación. Y después de leer el cuento, váyanse a leer por si va a ser algo súper interesante. Y el Chilambalam. Y el Chilambalam después. Y vamos a ir investigando. Y pues realmente este proyecto sigue. Esperamos que lo sigan apoyando. Gracias aquí a Fernando que nos está acompañando hoy. Y vamos a tener, como te digo, definitivamente te vamos a invitar a más podcast para que sigamos hablando y conocer un poquito más de lo que realmente tenemos tan cerca y a la vez tan lejos, que es nuestra cultura maya. Así que gracias por estar viendo este episodio.